Me gustaría comenzar con el versículo 21 del capítulo anterior. Nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego dice, capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. Favor de tomar asiento. Es aquí en este capítulo que comenzamos a ver el deber del cristiano al gobierno, la autoridad legítima del gobierno y la respuesta del cristiano. Y se oye curioso, pero quiero que se enfoquen en lo que vamos a ver aquí. Fíjate, nuestro Señor Jesús nos enseñó cómo orar en el Sermón del Monte. Y uno dice, ¿para dónde va el pastor aquí? Pues estamos hablando del gobierno pero fíjate, la oración, simplemente en la oración. Cuando el Señor nos enseñó cómo orar en el Sermón del Monte, Mateo 6, 9 al 10, y no tienen que voltear ahí porque yo sé que aún lo pueden repetir, lo pueden decir, pero fíjate, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero pon atención, al versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tan importante. Vemos dos peticiones aquí. Vemos que en estas peticiones todas se relacionan primeramente con Dios. La voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, Señor. No la mía, pero la suya, ¿no? Y vemos que no es referencia a mí y lo que yo quiero en mi petición. Vemos que en este modelo de oración la prioridad debe de ser la voluntad de Dios que se cumpla tanto en el cielo, en la tierra. Que se cumpla, no mi voluntad, pero la de Él. Y fíjate, la verdadera oración comienza con Dios, alabando y dando gracias a Dios. El propósito de Dios es que el plan de Dios se cumpla. Que se vaya a cumplir su plan, no mi plan. Porque si es mi plan, muchas de las veces no es de acuerdo a su plan. Por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y tenemos que entender esto, porque primeramente todo le pertenece a Dios. Dios es creador. Todo le pertenece a Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, si todo le pertenece, es su voluntad, no lo que yo quiero. Mantén eso en mente. Así que Jesús está instruyendo a sus discípulos orar por el reino venidero. Cuando oramos, debe de tener en cuenta que Dios va a contestar nuestras oraciones siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad y no la de nosotros. Mira los ejemplos de nuestro Señor Jesús, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor Jesús, sometiéndose, reconociendo que se tiene que cumplir, hágase tu voluntad en la tierra, conmigo.
sufrimiento, dolor. Iba a dar su vida por nosotros. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces vemos que estas no solamente fueron palabras de enseñanza en la vida de nuestro Señor Jesús. Él las vivió. Él vivió estas palabras. Las mostró en su vida práctica. La voluntad de Dios se cumple en el cielo tanto como en la tierra. Y Él se somete bajo eso. Y no fue fácil. No fue fácil para Él. Entonces, nos dijo el Señor, y ya hemos visto y hemos estudiado, que sufrimientos vienen. La vida no va a ser fácil para nosotros. Y muchas veces tenemos que entender que Dios sigue en su trono. Ahora, con eso dicho, aquí levanto 8 preguntas que he hecho acerca del cristiano y el gobierno. Fíjate, ¿debe el cristiano alejarse del gobierno? La respuesta es no, absolutamente no. Debemos de ser sal y luego, si te pones a pensar, ¿qué pues o qué de la gran comisión? Porque nosotros somos los que vamos a vivir y dar ese ejemplo. Vamos a ser los que vamos a alcanzar al mundo perdido. Dios nos tiene aquí. Hágase tu voluntad en la tierra, Señor. Señor Jesús lo vivió. Y nosotros, hay cristianos que se quieren alejar, no se quieren someter al gobierno, que no está bien, que esto y que el otro. Vamos a continuar. ¿Se debe de oponer el cristiano al gobierno? No. Hay que entender que uno es eterno y el otro es temporal. Pero es donde Dios nos tiene. No escogimos dónde nacer. No escogimos bajo cuál gobierno íbamos a estar. Ahora que si nos inmigramos ya es diferente, pero Dios nos trajo y nos tiene exactamente donde Él nos quiere. Ahora 3, ¿está el cristiano por encima del gobierno? No, todavía estamos en el mundo, ambos bajo 2. Nos tenemos que someter a Dios. ¿Deberían los cristianos intentar apoderarse del gobierno? No. ¿Por qué? Porque el reino de nuestro Señor no es de este mundo. Este reino en este mundo es temporal. Ahora, ¿aboga Dios por un tipo de gobierno sobre otro? No, porque fíjate, en la Biblia existen diferentes tipos de gobierno. 6, ¿debe el cristiano obedecer al gobierno? Sí. Debemos de obedecer a menos de que vaya en contra de la palabra de Dios. En ese caso, ellos mismos están sobrepasando su autoridad. Y el ejemplo que te puedo dar también es en el matrimonio. Si uno opone que el otro vaya o no vaya a la iglesia, se está sobrepasando su autoridad. No, y ahí es cuando debemos de obedecer a Dios y no al hombre. Pero se va a resaltar todo esto a través del estudio. Fíjate, ¿deberían los cristianos votar y dejar que su voz sea escuchada en el gobierno? Claro que sí. Porque una vez más, somos la sal de la tierra, somos la luz, somos una luz al mundo. Tenemos que dar ese ejemplo. Tenemos que buscar lo bueno en la situación en que estamos viviendo, hacerlo mejor. Tenemos que dejar que nuestra voz sea escuchada en el gobierno. ¿Deberían los cristianos pagar impuestos? Especialmente cuando ese dinero financia proyectos que podemos decir son antibíblicos. Fíjate, sí. Dad a César lo que pertenece a César. Fue la instrucción que se nos dio. Una vez más, ¿quién es el creador? ¿Quién? Dios. Jesús se declaró ser el creador. Jesús es creador. Y quiero que entiendan esto. El Señor Jesús creó 3 instituciones. La primera fue el matrimonio, que viene siendo el hogar. Fue la primera institución que Él creó en Génesis 2, 18 al 25. La segunda que creó fue el gobierno. Génesis 9, 1 al 17.
¿Para traer qué? Para ayudar a este mundo, tener orden, porque es un Dios de orden, no de desorden. La tercera institución que creó fue la iglesia en Hechos capítulo 2. Entonces hay que recordar que hemos entrado a la sección de este libro de Romanos, que es el deber del creyente. Los primeros 11 capítulos fueron doctrina y en los últimos capítulos 12 al 16 es la aplicación práctica. ¿Cómo debemos estar viviendo como cristianos? Ahora, con eso dicho, el apóstol Pablo está escribiendo, y ponte a pensar, está escribiendo a un pueblo que estaba bajo un gobierno muy opresivo. Muy difícil vivir bajo los romanos. Uno de los Claudios, emperador, había expulsado a algunos de los judíos. ¿Por qué? Porque la disputa sobre este hombre llamado Jesús. Y luego había los celotes radicales, que eran los judíos nacionalistas, que querían pasar por encima del gobierno romano. Había oposición. Creyeron que era el plan de Dios tomar control del gobierno. La base de toda esta rebelión y la falta de sumisión es desobediencia al Señor, es rechazarlo a Él y su autoridad. Porque recuerda que Él, una de las instituciones que Él creó fue el gobierno. Y tenemos que entender lo que la Biblia nos dice acerca del gobierno, de la autoridad. Es con lo que se trata aquí este estudio, el cristiano y la autoridad. Y se me hace curioso que en este pasaje Pablo usa la palabra magistrados para esa autoridad. Y son estos magistrados que traen corrección y también traen la ira de Dios a este mundo. Y yo me pongo a pensar siempre cuando hablo de este tema, Faraón. Me pongo a pensar en la vida de Faraón y cómo él fue usado por el Señor. Cómo Dios usó todo ese tiempo que Israel estaba bajo, los judíos estaban bajo ese reino, ese gobierno. Pero Dios usó a Faraón para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. Y yo sé que si nos ponemos a pensar, hay muchos a través de la historia de la humanidad que han causado gran daño. Muchos de los neros en aquellos tiempos, Hitler, Hussein, Castro, han causado gran daño. Pero Dios, fíjate, los permitió por una razón. Y ahí es donde nos se rasca la cabeza, ¿no? Y no vamos a entender el por qué. Y ahí es donde se pierden muchos, queriendo entender el por qué. Pero Dios lo permitió. Y con más razón de entender las Escrituras. Con más razón de obedecer la autoridad. Fíjate, increíble, se me hace increíble que nos enfocamos aquí. Tenemos que entender no nomás las Escrituras, pero la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que entender todo esto, porque muchos se quieren oponer al gobierno, no quieren cumplir, quieren ser desobedientes. ¿Y qué es mi rol en todo esto? Ahora como creyente en Cristo Jesús. Con eso dicho, aquí nos vamos a enfocar en 2 puntos en esta mañana. 2 razones por qué obedecer la autoridad. Primero, obediencia por causa de la condenación, que es el versículo 1 al 4. El segundo punto es obediencia por causa de la conciencia, versículos 5 al 7. Comenzando con el primer punto, obediencia por causa de la condenación. Fíjate, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase a las autoridades superiores. Y la conexión aquí entre Romanos 12 y 13 para mí es clara. Si el cristiano no debe de buscar venganza personal, no le debe de quitar la autoridad del gobierno para castigar también. En realidad, ponte a pensar. Sométase, dice. Sométase. Y quiero que entiendan, el origen de esta palabra es poner en orden. Poner en orden. Sométanse es poner en orden. Es la idea de poner en propio rango. Organizarse para tener y mantener orden. Es lo que significa esta palabra. En el ejército todos caen en propia orden. Desde el general hasta el cabo. Hay cierto rango, hay autoridad. Y todo cae en propia orden. Es lo que está diciendo aquí. Sométanse. Es poner en orden, y dice sométase toda persona, no algunas, pero toda persona. Y esto ciertamente incluye a nosotros, el cristiano. Pablo simplemente dice que debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Esto estaba en contraste con los grupos de judíos celotes de aquellos tiempos, quien no reconocían a ningún rey sino a Dios. No pagaban impuestos a nadie sino solo a Dios. Hoy en día oigo y he conocido cristianos, no quieren reconocer el gobierno, sacar licencia ¿para qué? No es necesario. No tengo, y caen increíble una mentalidad media rara. No tengo que ser obediente al gobierno. No, la ley, todo eso es para traer orden. Y Dios lo creó para traer orden. Y en hablar o mencionar, fíjate, sumisión, personas luego se ponen aprehensivos, nerviosos, hasta molestos. En nuestra cultura hispana, el machismo piensa que sumisión es solamente para las mujeres. Falso. Absolutamente falso. Es aplicable a toda persona. Las esposas se someten respetando a sus maridos. Los maridos se someten amando a sus esposas. Los hijos a los padres y los padres a los hijos, no provocando. Empleados a los empleadores y aquí al gobierno o a la autoridad. Nos tenemos que someter. Y es lo que hemos estado estudiando en Efesios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos sometemos a las autoridades de gobierno porque son establecidas por Dios y cumplen un propósito en su plan. No lo vamos a entender, quizás no estamos de acuerdo, no sé. Vamos a continuar, fíjate. No hay autoridad sino parte de Dios. Fíjate, Dios establece a los líderes de una nación, pero no siempre es para bendecir a la gente. Hay veces es para juzgar a la gente o para preparar a la nación para el juicio. Puede pasar. Si recordamos que Pablo escribió esto durante el reinado imperio de Romano, no era una democracia ni amigo especial para los cristianos, pero aún así él veía su autoridad legítima. Dios lo permitió por una razón. Si nos recordamos que nuestro Salvador él sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores de Judea que Judea había tenido. Bajo el Nerón, el peor emperador romano, sufrió nuestro Señor. Vivió durante estos tiempos, eran los gobiernos que eran establecidos en ese tiempo. Pero ponte a pensar, y ni nuestro Señor ni su apóstol negaron o injuriaron a la autoridad. Ni uno ni el otro. Y en hablar de autoridad, para entender que es
podemos decir, del presidente que es el gobernante más alto, al menor, no, toda esta autoridad, el que está fuera en el estacionamiento, que hace seguridad, te dice, estaciónate aquí. Es la autoridad, es lo que Dios ha dicho, es al que tiene ahí en ese momento, ¿no? El ujier cuando dice, ven, siéntate, no, yo no, ahí no me gusta. No, ese es el lugar no, se va a molestar, porque es la silla de ellos. Pero tenemos que entender, toda la autoridad ha sido establecida por Dios, desde el más alto al menor. Es que todo aquel hace o mantiene la ley o el orden. Es la razón que Dios estableció esto. Yo lo he dicho a través de los años. El mejor ciudadano que debe de existir somos nosotros, el cristiano. Debe ser el mejor. ¿Por qué? Porque es vivir y dar testimonio de nuestro Señor en nuestras vidas. Nunca deberíamos de pensar que nosotros estamos más altos que la ley, que no es aplicable a mí. Y vemos que la Escritura nos dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces el gobierno ha sido traído a la existencia por causa de Dios. Él nos dice qué es lo que debemos de pensar acerca de estas oficinas en el gobierno. Es que de alguna manera son creadas por Dios mismo, con un propósito. Nosotros mismos, como padres, fíjate, tenemos que inculcar en nuestros hijos el respeto por autoridad, por nosotros mismos, en la manera que vivimos. Que tengan ese respeto por la autoridad que son sus maestros, sus maestras en la escuela. Que le tengan respeto a la policía, que le tengan respeto a la autoridad, al juez. ¿Cuántas veces no has visto videos que entran personas ante el juez y le quieren decir al juez que cómo va a ser? No les va bien, no les va bien. Pero fíjate, increíblemente y lastimosamente, me duele tener que decir esto, pero en ocasión he tenido que hablar con padres acerca de la falta de respeto o conducta de sus hijos aquí en la escuela. Increíble. Tener que traérselos la atención, pero son niños, está bien. Tienen que aprender, pero luego que los padres lleguen y están molestos con uno como si fuera la culpa de mí por el comportamiento de ellos, de sus hijos. Oh, no, mi Juanito no es así. Mi Juanito nunca hiciera eso. Y para que no vayan a pensar que solamente es Juanito, también Juanita, ¿no? Pero increíble que los padres, yo me recuerdo cuando mi hijo me decía, no, pero papá, ¿por qué vente, vamos a hablar? Y pensando que, no, a ver, ¿por qué no estás haciendo caso? ¿Por qué no? Y no, se lo volteaba, ¿por qué? Porque voy a respaldar la autoridad sobre mi hijo para esa instrucción. Pero padres vienen volteados, quieren oponer la autoridad. Y eso está mal como cristianos. Está muy mal. Cuando se meten en problemas, deberían de tener más problemas cuando lleguen a casa. Deberíamos de tener el apoyo de los padres, pero no es así todo el tiempo. Fíjate, la Escritura nos dice, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El propósito del gobierno es para guardar en contra de la anarquía, un estado de desorden o por la ausencia o el no reconocimiento de la autoridad. Y muchos viven de esta manera, no quieren respetar la autoridad. Jueces, están estudiando jueces, ¿no? Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No, pero es que para mí,
No, pero ¿qué es lo que la palabra? No, pero es que para mí. Quieren hacer lo que quieren hacer. Pero toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, uno se rasca la cabeza y puede preguntar cuál tipo de gobierno es el mejor. Yo te voy a contestártelo así: el cual Dios ha permitido. Es el mejor. Porque nosotros vivimos en Estados Unidos, como americanos, pensamos que la mejor forma de gobierno es la democracia, ¿no? Porque existen muchos tipos de gobiernos que Dios ha permitido en diferentes lugares. Pero dice, no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero ¿por qué son comunistas? Y está diciendo que ese es el mejor. Es el que Dios ha permitido en ese lugar por este tiempo. ¿Por qué? No sé. Pero Dios lo ha permitido. Es más, en el libro de Daniel se nos enseñó lo mismo. Nabucodonosor, ¿no?, ese poderoso monarca había sido humillado ante Dios por el trato de Dios con él. En un gran decreto que habían promulgado en todo su reino, dio testimonio de ello. Dijo que Dios le había enseñado lecciones dolorosas. Y se me hace muy curioso este versículo. Daniel 4:17. Ahí búscalo después, subráyalo, entiende esto. Porque nos permite entender en los tiempos aún en que estamos viviendo. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Daniel 4:17 dice: los mensajeros de Dios han decidido castigarlo. Así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos. Hace rey a quien Él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla. Wow. Fíjate. Para que podamos reconocer que Dios gobierna. Hay tiempos que escoge a un hombre, una mujer, que en realidad uno lo ve y dice y se rasca, ¿cómo es que están? No son capaces de ser un líder de una nación. Pero Dios lo hizo el líder. Dios lo hizo líder. Lo permitió. Porque Él estableció todos los reinos. Él estableció los gobiernos. Que se cumpla su voluntad. Lo primero que tenemos que reconocer es que no importa la forma de gobierno que esté en poder, Dios lo ha permitido. Y la mano de Dios está en ello. Está en medio de eso. Fíjate lo que dice el versículo 2 de nuestro texto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y ya que los gobiernos tienen la autoridad de Dios, nosotros debemos obedecerlos. A menos de que, por supuesto, nos ordenen hacer algo en contradicción con la ley de Dios. Entonces se nos ordena obedecer a Dios antes que al hombre. Porque se han sobrepasado su autoridad, y es la razón que Dios nos dice, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay que juzgar. ¿A quién me voy a someter? ¿Al hombre o a Dios? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque Dios, fíjate, utiliza a las autoridades de gobierno como un control sobre los deseos y tendencias pecaminosas del hombre. El gobierno puede ser una herramienta efectiva para resistir los efectos de la caída del hombre. Ahora, en la vida cristiana, podemos decir, tiene que existir un balance.
Tiene que existir un balance. Siempre hay dos lados de una moneda. Fíjate lo que el Señor Jesús nos dijo en Mateo 22, 20, 21. Dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Se ponen a ver la moneda, ¿no? Pues le dijo, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Balance. Tiene que haber balance en nuestra vida. Si es en este versículo que vemos este balance, pero al mismo tiempo también un límite al gobierno. El poder del gobierno. Hay un límite. No se pueden pasar más allá de la raya. ¿No? Es decir, no se van a congregar. Cerramos por una breve semana y abrimos de nuevo. ¿Por qué? Porque el gobierno no se puede meter en la iglesia. Tan sencillo así. Es en este balance que tenemos la responsabilidad a la autoridad del gobierno, pero tenemos una obligación a Dios. Él es nuestro creador. Y vamos a tener que darle cuentas con lo que hicimos, tanto con lo físico y lo espiritual, el balance. Porque fui obediente y di buen testimonio. ¿O fui desobediente y mi vida en realidad no reflejó a Cristo? Versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Aquí vemos la palabra magistrados, autoridad, policía, jueces. Toda persona puesta en esa posición de autoridad. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Fíjate, si estás viviendo una vida callada, de acuerdo a Dios, viviendo vida tranquila, ¿tenerle temor a la autoridad? No. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La idea aquí de Pablo, y recuerda con quién está hablando y cómo están viviendo bajo la opresión de los romanos. La idea es que los cristianos una vez más deberían de ser los mejores ciudadanos, aunque sean leales a Dios antes de ser leales al Estado. Los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos, no le dan problema al Estado, pagan sus impuestos y, más importante, oran por el Estado y los gobernantes. Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad. Primera de Timoteo 2, 1 al 4 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos ha dado una responsabilidad, iglesia. La responsabilidad es que crezca la iglesia, pero comienza con nosotros y cómo estamos viviendo. Vidas honestas, vidas que reflejan al Señor, vidas calladas y tranquilas. Tito 3, 1 al 2. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean apendicideros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Vemos la vida que debemos de llevar. El versículo 4 de nuestro texto nos dice así: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es servidor de Dios. Fíjate, Pablo describe podemos decir, los funcionarios del gobierno,
como servidores de Dios, y uno se rasca la cabeza. ¿Pero cómo? Servidores de Dios. Y me recuerdo una vez más de Faraón. Sirvió un propósito. Dios le dio oportunidad de arrepentirse, pero no quiso, y el corazón se le hizo más y más duro. Llegó al punto porque Dios sabe todo. Hizo el corazón de Faraón más duro para cumplir su propósito, para que dejara a su pueblo ir. Pero increíble, como servidores de Dios, ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios, de la misma manera que los líderes de la iglesia tienen uno, porque es Dios de todo. Si los gobernantes del Estado son servidores de Dios, ministros podemos decir, deben recordar que solo son siervos. Deben de recordar. Pero muchos tienen la idea que ellos mismos se han hecho dioses, que ellos tienen la autoridad. Pero se tienen que recordar, se están abusando de esa autoridad. Dios va a tratar con ellos, tarde o temprano, porque se nos ha dado un cierto tiempo y después viene el juicio. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función en el plan de Dios, de controlar las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto, consistentemente se abre al juicio y la corrección de Dios. Tarde o temprano, como les dije, Dios va a tratar con ellos. Pero nos dice aquí, porque no en vano lleva la espada. La espada es una referencia a la pena capital. El Imperio Romano, los criminales eran ejecutados por ser decapitados con la espada. Era lo que practicaban. Pero quiero que entiendan, entonces la crucifixión estaba reservada para los peores criminales de las clases inferiores. Y es lo que el Señor sufrió por nosotros. La peor clase de muerte que un hombre podía tener era ser crucificado. Ser decapitado era lo que se practicaba. Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, no duda que el Estado tiene la autoridad legítima para ejecutar los criminales. Ahora, podemos ponernos oponer a todo esto y pensar diferente, pero es lo que la palabra enseña. Si te fijas en el Antiguo Testamento, cómo se trataba. Increíble. Gracias a Dios que no estamos en el Nuevo Testamento, que vivimos en el Nuevo Testamento. Pero ahora podemos entender la razón por qué el gobierno existe, tanto la razón por qué tenerle temor a la condenación. Pero es la persona que piensa o se encuentra sin ley, que no se somete a la autoridad, ellos serán condenados. Los gobiernos, fíjate, están creados y están ahí para protegernos del mal. ¿Pero es lo que van a hacer todo el tiempo? No, porque se pueden descarrilar. Pero fíjate, están ahí, es decir, son para preservar la seguridad de las personas. Están para protegernos de los ataques desde afuera y del crimen desde adentro. Es la razón que estableció Dios el gobierno. Y para ese propósito, los gobiernos propiamente tienen ejércitos y sistemas policiales y tribunales de justicia para preservarnos del mal en medio de nosotros. Es la razón que existe. Ahora, vimos obediencia por la causa de ¿qué? De ser condenado. Y si estamos viviendo bien, vamos bien. Tenerle temor a eso, no. Que si hay cosas injustas que pasan todo el tiempo, la vida no es fácil. Pero aquí vemos, fíjate, obediencia por causa de la conciencia. Fíjate lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia. Fíjate, no nomás es de someterte por tener temor. Es bueno tener ese temor. Es bueno que haya consecuencias. Es bueno entrenar a nuestros hijos, saber que hay consecuencias cuando no se portan bien, cuando son desobedientes, cuando están en rebelión. Es mejor entrenarlos desde chicos para que vayan a responder en una manera propia ya cuando estén más grandes. Pero nos dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Debemos estar sujetos al gobierno, no solamente porque tenemos el temor de castigo, pero ahora porque sabemos que es lo correcto ante Dios. Porque Él quiere, ya vimos cómo Él quiere que vayamos a vivir. Por la causa de la conciencia. La obediencia del cristiano al Estado nunca es ciega. Podemos decir, obedece con los ojos de la conciencia bien abiertos. Si se nos ha enseñado el bien del mal, si hemos sido instruidos desde la niñez, entonces nuestra conciencia nos va a convencer que estamos haciendo el mal. Y esto es tan importante para nosotros como cristianos. Los niños van a crecer. Primero el respeto y las sumisiones en el hogar a sus padres. Y luego afuera del hogar a sus maestros, maestras, a la autoridad. Tan importante. Y más importante, si aprenden la lección, se van a someter a Dios, porque Él es la autoridad máxima, mayor. Amén. Entonces, lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día es una sociedad de personas que están violando su conciencia. Nunca debemos ir en contra de este sistema de advertencia dado por Dios llamado conciencia. Nunca. Pero hoy en día muchos la están aplastando. Muchos la quieren negar. Muchos se van en contra de la conciencia. Primera de Timoteo 4:1 y 2 nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Fíjate hasta dónde llega. Estamos viendo y viviendo. Muchos han sido engañados por los que tienen la conciencia cauterizada. Ya no están escuchando, ya no les molesta. Faraón endureció su corazón, a tanto que ya al fin Dios endureció su corazón. Y después de que Faraón endureció su corazón aún más. Y es los tiempos en que estamos viviendo. La conciencia. Si la conciencia les molesta, qué bueno, qué bueno. Debemos de apelar a ellos y hablarles de la palabra de Dios y la verdad de Dios. Porque ellos están creyendo doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Y se están alejando de la fe. El versículo 6 dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servideros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por esto pagáis también los tributos. También debemos de pagar los impuestos que debemos, porque en un sentido apoyamos la obra de Dios cuando lo hacemos. Y una vez más uno se rasca la cabeza. No, pero el mundo es el mundo. El gobierno, no. Y en este estado, ¿cuánto de impuestos estamos pagando en la gasolina? Tenemos la gasolina más alta. That's not fair. No es justo. Pero Dios va a tratar con eso a su tiempo. Por implicación, Romanos 13:16 también dice que los impuestos recaudados deben de ser usados por el gobierno para realizar el trabajo de contener la maldad y mantener una sociedad en orden, no para enriquecer a las personas o las autoridades del gobierno, porque es lo que hacen también. Pero se están sobrepasando, ¿no?
Vemos que el apóstol Pablo lo hace claro, que el gobierno tiene el derecho de colectar impuestos y que el cristiano los debe de pagar. Tenemos que. Servidores de Dios, servidores. Fíjate, increíble. Servidores de Dios es la palabra diácono. En la iglesia conocemos los diáconos. Los diáconos están aquí para servir mesas. Para servir mesas. La idea aquí es que el gobierno no solo debe proveer por nuestra defensa y seguridad, sino también proporcionar ciertos servicios comunes que todos necesitamos y funcionar como, aún podemos decir, sacerdotes entre nosotros, ayudándonos en nuestras necesidades. Por eso fue establecido el gobierno, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. A partir de esto, fíjate, crece la función del gobierno en la prestación de servicios de correo, servicios públicos, agua, luz, escuelas, agencias de socorro y muchas otras funciones del gobierno. Para eso está, para eso fue creado. Ahora, estas son las funciones propias de las agencias del gobierno, pero ¿se han descarrilado? Sí. ¿Hay abuso? Sí. ¿Hay robo? Sí. Todo esto, sabemos todo esto. Pero fíjate, qué curioso. El versículo 7 nos dice, pagad a todos lo que debéis. Pagad. ¿Te recuerdas del compadre que te prestó 20 pesos el otro día? Y no se los has. Pagad. Regrésaselo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Fíjate. Pagad a todo lo que debéis. Tributo, impuesto, respeto y honra. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Debemos dar al Estado el dinero y el honor y la reverencia apropiada que se le debe al Estado. Y todo esto, al reservarnos nuestro derecho de darle a Dios lo que solamente se le debe a Dios. Darle a Dios lo que se le debe a Dios. Mateo 22, 21, la Biblia de las Américas. Ellos dijeron del César. Entonces Él les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate, a la luz de esto, ¿se justifica alguna vez la rebelión en contra del gobierno? Te voy a decir esto, si un ciudadano puede elegir entre dos gobiernos, es correcto que elija y promueva aquel que sea más legítimo ante los ojos de Dios, aquel que mejor cumpliera con el propósito de Dios para el gobierno. Si tienes esa oportunidad de elegir. Como parte de una democracia, entendemos que hay un sentido en el que nosotros somos el gobierno en este país. Y por eso les he dicho a través de los años, muchos vienen de Latinoamérica, de diferentes partes. Tan importante hacerte ciudadano para que tengas una voz aquí. No nomás vivir, pero que tengas una voz. Porque nosotros somos el gobierno, es como debe de ser. Y nos no debemos dudar en ayudar a gobernar nuestra democracia a través de nuestra participación en el proceso democrático. Tan importante. Tenemos una voz. Nos hemos alejado de países que no tienen voz. Así es. Y no podemos decir, aún Pablo era ciudadano romano y usó la ley para mejorar su vida. Y es lo mismo que nosotros. Tenemos esta oportunidad. Y he conocido a través de los años muchos que llegan a este país y se quedan contentos. Me he emigrado, pero nunca se hacen ciudadanos. Nosotros somos la luz, la sal de la tierra. Y podemos guiar
aún este país, en una manera que le va a agradar a Dios. Pero si se lo dejamos a alguien más, entonces vas a tener que vivir con las consecuencias, porque no has hecho lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es la aplicación aquí? Me regreso a estos versículos. Primero, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2, pagad a todos lo que debéis. Al tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Debemos de ser los mejores ciudadanos en este mundo, porque somos ciudadanos del cielo. Creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero hay un balance en nuestra vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Vas bien? Soy súper espiritual, pero ¿qué testimonio doy en el mundo? Tiene que haber un balance. Dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que le pertenece a Dios. Amén. Hay que ponernos de pie.